Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Ultimátum MX? Vamos a iniciar Arsenal de Pumas este jueves 29 de agosto del 2024. Mi estimado Pepe Atúzar, ¿cómo te va? Amigo, Bienvenido. buenas tardes, auditorio, ya estamos aquí nuevamente. Muy bien, mucho gusto. Pues vamos a las columnas. ¿Por dónde empezaremos? Contigo. Empezamos con tu servidor, que aborda un tema local, ¿verdad? Que es a veces, mi estimado Pepe, que no observamos qué funciones tienen tales o cuales instituciones, ¿verdad? En este caso hablo del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que tiene una función elemental en el desarrollo de las elecciones estatales que tienen que ver con el Estado. En este caso fueron elecciones para ayuntamientos, miembros de ayuntamientos, y para diputados locales. Pero también tiene otra función el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que es defender los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, cuando algún partido violenta sus derechos, cuando alguna otra autoridad les impide que desempeñen sus derechos electorales, pues se van al Tribunal Electoral de manera individual, también van a reclamar justamente eso. Si el Instituto de Elecciones del Estado de Chiapas ha tomado alguna decisión que vulnere los derechos de los ciudadanos, también van ahí, ¿no? No solamente en las elecciones, pero en este caso fue las elecciones. Fíjate que hicieron, de acuerdo con el informe que presentó el presidente del tribunal, Gilberto Batis García, realizaron 11 sesiones en distintos momentos para resolver 77 juicios de inconformidad. Se presentaron en total en este proceso electoral de políticos o partidos o coaliciones que se hayan sentido rebasados en la competencia electoral, que pensaron que ganó alguien y dicen no, pues yo debía haber ganado porque ese alguien hizo trampas. Allá van al tribunal y lo reclaman, deben presentar sus pruebas, ¿verdad? Pruebas, sus alegatos del por qué dicen que les violentaron la competencia electoral, y fueron 77 juicios en conformidad. Uno de ellos nada más fue distrital, fíjate, de los 24 distritos que tenemos, porque estuvieron en competencia, solo uno, el de San Juan Chamula, se inconformó, y hubo 76 juicios de inconformidad municipales en 49 ayuntamientos. Ya todos anteayer resolvieron el último caso, y con eso se da por cerrado el proceso electoral. Le recordamos a la audiencia que el proceso electoral es una serie de sucesos que se dan dentro de un periodo que marca la ley. En este caso, cuando se instala el Consejo General del IEPC, que fue el 7 de enero, ahí empieza una serie de sucesos que tienen que presentar cartas de intención, por ejemplo, de los partidos políticos que quieren ir de coalición con tal partido. Hay una fecha para que lo hagan, que van a registrar sus candidatos, hay una fecha para que lo hagan, que van a hacer precampañas, hay una fecha para que lo hagan, pero lo tienen que notificar al instituto, ¿verdad? Que van a nombrar sus candidatos a diputados, a los candidatos todo eso va significando el proceso electoral, incluida la jornada. La jornada electoral es la que se realiza el día de las elecciones, desde que se instalan las casillas hasta que cierran. Todavía no termina el proceso electoral. Y después de ahí viene la cadena impugnativa, que es la que le corresponde al Tribunal Electoral, que terminó anteayer. Cuando termina de revisar o resolver el último caso, ahí termina el proceso electoral local. Y ya luego se van a otras instancias, ¿verdad? A Jalapa, Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y luego, si alguien no está de acuerdo con esa resolución del Tribunal Regional, se tienen que ir hasta la Sala Superior. Entonces, esto fue lo que concluyó anteayer. Tenían hasta el 30, Pepe, hasta mañana, para resolver a nivel local. Lo hicieron 3 días antes. Los magistrados son Gilberto Batis García, presidente, magistrada Sofía Ruiz Olvera y Magali Arellano Córdoba. Son los magistrados que tienen que revisar minuciosamente todos estos asuntos. Desde luego hay equipos de abogados atrás que hacen
la talacha de revisar documentos, revisar leyes y todo, pero los magistrados son los que finalmente revisan, analizan, argumentan, presentan sus proyectos en el pleno y ahí los resuelven. En teoría, el proceso electoral concluye en la declaración de validez oficial que hace una instancia de la jornada electoral, que está considerado 4 días, 5 días después de la jornada electoral. Sin embargo, ya se volvió una práctica recurrir a otras instancias para reclamar, así como bien lo decías, que fueron vulnerados sus derechos, o los derechos tanto de los partidos como de los candidatos. En muy pocos países del mundo, primero se llega a esta instancia, y segundo, hay países que no cuentan con este proceso porque se respeta la voluntad popular a partir de la jornada electoral que se lleve a cabo. Entonces simplemente sucede la jornada electoral, se hace la votación en un horario establecido, que en el caso de México de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y se atiende hasta el último ciudadano que llega de las 6 de la tarde y el tiempo que le tarde en llegar a la urna. Sin embargo, estas prácticas, lamentablemente, y esa es una de las razones de la reforma judicial, porque son instancias de magistrados y de jueces quienes finalmente determinan la validez o la impugnación que haga cualquier persona, y ahí lamentablemente que cuando se habla de la reforma son asuntos que no se deben de tomar en cuenta. Recuerdo muy bien un asunto de disputa electoral que se dio hasta un día antes de la toma de posesión del candidato, que dejó de ser candidato hasta ese momento, o gobernador electo, como es este caso que ahora estamos viviendo, que se declaró desde muy pocos días después de la jornada electoral, que fue el caso de Juan Sabines Guerrero y José Antonio Aguilar Bodegas. Se fueron hasta un día antes para que el día 8 tomara posesión Juan Sabines. El asunto se fue hasta la sala superior. Exactamente. Sí. Entonces, ahí, ¿cuál fue la versión de esa época? Que fue la intervención del presidente en turno, Vicente Fox, que ya tenía esas tendencias, esas prácticas, y venía de un proceso difícil por la nominación presidencial en favor de Calderón, Felipe Calderón. Entonces en Chiapas se vivió esa misma circunstancia. Eso es un vacío de poder, ese es un conflicto que genera inconformidad al interior de la ciudadanía y que deja en entredicho la designación o nominación, porque finalmente no fue la voluntad popular la que decidió que un gobernante estuviera encabezando los destinos de un estado como nuestro estado, como Chiapas, sino unos tribunales determinaron que la validez, por una diferencia mínima, según ellos, en favor de este personaje, ¿no? Entonces, yo creo que ahí valdría la pena que en esa reforma se cuidaran todos esos detalles, porque esos asuntos que lo comentabas ayer de corrupción pues se viven de manera recurrente, ¿no? Muy bien, pues de eso hablo yo, justicia electoral. Al Tribunal Electoral le corresponde hacer justicia electoral en estos dos aspectos que le decía yo, sí. En resolver las impugnaciones que se presenten en una jornada electoral y también garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos. Ahí se queda el asunto, aunque hay que recordar, Pepe, que hubo elecciones extraordinarias en 2 municipios. Ahora faltaría ver si no alguien se inconforma, que lo veo difícil que se inconforme, porque si a duras penas pudieron hacer elecciones, así que el que ganó ya, Dios, que Dios los bendiga, como dicen por ahí. Y si alguien se inconforma con la distribución de las plurinominales, que también eso lo hace el Instituto de Elecciones, está en ese proceso ahorita. Creo que tiene que pasar al pleno todavía, no sé si ya pasó, pero... ¿Plurinominal local? Local, okay. Local, si a eso se dedica el Tribunal Electoral. Ya lo había resuelto o lo había propuesto una comisión
de consejeros, lo tiene que llevar al pleno. Y fíjate que pues la mayoría de los partidos tuvo una pluri que le corresponde solo con haber mantenido su registro, Sí. que es el caso del PAN, que es el caso del PRD, que es el caso del PT, bueno, que es el caso de todos, ¿no? Ujú. Pero ya por otros conceptos ya se les agrega uno, creo que el PRI tiene dos, el PAN va a tener también, el PT. Ya producto de negociaciones políticas. No, ¿No? es la distribución, lista, ok. es la distribución matemática que hacen de acuerdo con las votaciones, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo recuerdo es más o menos eso, aquí lo tengo, pero no lo voy a especificar todavía porque no es oficial. De acuerdo con esta lista preliminar, Morena tendría 6. Así que, antes de las elecciones, cada partido o coalición registra una lista de 16. Sí. Los que estén en esa lista de 16 van a entrar hasta el número 6, ¿no? Y Movimiento Ciudadano le tocó uno, fíjate. Ahí ya no va a entrar Manuel Sobrino, que era el Por la dirigente cantidad de votos. cantidad de votos. Sí. RSP le toca uno, ya no entraron 2. Desde luego, los que no alcanzaron el 3%, que ya debieron Pero en haber el desaparecido, registro. ellos no les va a corresponder ninguna diputación y no pueden perder el registro porque falta una todavía elección. está el proceso. Ya lo platicaremos eso Sí, con mayor sí, detalle sí. después, nada más ahorita lo hacemos de manera. De acuerdo. Y sismos y cismas de la reforma judicial, AMLO inflexible, dice derecho de réplica de Víctor Manuel Cruz Roque. Efectivamente, pues está recordando aquí nuestro buen amigo Víctor qué es lo que está pasando, reacciones de los mercados, depreciación del peso frente al dólar, rechazos de gobiernos de Estados Unidos y Canadá, protestas de estudiantes y académicos de la UNAM, los trabajadores del Poder Judicial, todo lo que ya sabemos, ¿verdad?, está ocurriendo con esta inflexibilidad del presidente de no dar marcha atrás en esta reforma del Poder Judicial. Como decíamos, no nos perdamos de vista lo que está criticando la oposición, los trabajadores del Poder Judicial, Estados Unidos, Canadá, es que se vayan a elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados. Eso es lo que les cala hondo porque piensan, argumentan de que va a perder su autonomía y su independencia el Poder Judicial y no va a haber manera que se defiendan de manera imparcial, ¿verdad? Todas las empresas, empresarios que tienen relación con México de estos países. Bueno, de esto habla Víctor Cruz Roque. Fíjate, amigo, Alex, que toma un dato muy importante de Víctor Manuel Cruz Roque cuando habla de la detención de esos dos personajes, que resulta tanto el Mayo como el Chapito, uno de los Chapitos, porque es estratégico, ¿no? Tenerlos ahí, buscar información, presionar por ese lado para sacar sus acuerdos y sus ventajas como normalmente lo hace Estados Unidos. Entonces, hay todavía, como lo hemos dicho, hay mucha tela de donde cortar. Lo que bien dice, lo comentabas, Alex, sí, inflexible, sigue con, no va a quitar el dedo del renglón, pero hasta aquí, hasta al 30 de septiembre, ¿no? 31, ¿cuántos trae el mes? Septiembre trae 30. Así es, porque el 1 de octubre ya definitivamente las cosas van a cambiar. Yo no tengo duda, lo he dicho en otras Pero ocasiones. ¿van a cambiar con qué respecto? Las decisiones que se vayan a tomar con pero aquí el punto es la reforma del Poder Judicial. Así es. Si ya las hicieron en diciembre, ya no me pueden hacer nada en octubre. No, en septiembre. Por eso, en septiembre lo van a sí, hacer. sí. Pero ya en octubre, si ya lo hicieron en septiembre, ya no van a poder marcha atrás. Ni modo que le den marcha atrás a las reformas. Pero van a posponer los acuerdos. ¿Pero cuáles acuerdos? Los que se tengan que dar en la jornada. Pero lo que nos interesa es la reforma del Poder Judicial. Pero no va a pasar, no, bueno, lo van a acomodar. Esto va a llegar hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues ojalá y lo estiren. Yo veo que el presidente quiere que sea en septiembre de todo. Oye, bueno, ayer tuve aquí al diputado Isidro Bando del Congreso del Estado, sí. y dice que lo único que está esperando el Congreso del Estado
es que los citen a periodo extraordinario para tratar esas minutas que vienen del Congreso de la Unión. O sea, ellos están Única avisados y exclusivamente. que ya acuérdate que están en receso, y para que haya una sesión extraordinaria tienen que avisar cuáles son los temas que se van a tratar, y solo se tratan esos temas. Y dice él que van a hacer las minutas que vengan de las reformas que quiere hacer el presidente desde el Congreso. Por eso dice que Taburelo en su colaboración invitada dice, este arroz todavía está a medias. Exacto, lo podríamos decir. Que fíjate que yo también ahí tengo un poquito de ¿cómo se dice? Incertidumbre. De incertidumbre, de que si en serio van a pasar toda la reforma esta, se le va a venir el mundo encima a la doctora Claudia. El peso se va a ir, ya van a ver, sí, va a tener 23, sus consecuencias, 24, sí. 25 frente al dólar, perdón. Las quejas que tenga Estados Unidos y Canadá, a ver si no pasado mañana, como dice Víctor Cruz, lo que le estén sacando al Mayo Zambada pueda servir de un fregadazo a México porque no quiere doblar las manos, si no es que están negociando por debajo de la mesa. Ojalá y algo pase, mi estimado Pepe, porque va a ser un enorme retroceso que hagan eso en el Poder Judicial, que no les engañen. No se va a resolver la corrupción de jueces, ministros y magistrados con que sean electos por el voto popular. No. Clarito lo dice Austral también, sí, Ricardo del Muro. La reforma no garantiza terminar con la corrupción en el Poder Judicial. Es que lamentablemente es eso. Pues. Es eso, pero el oficialismo, López Obrador, la doctora Claudia, todos los morenistas están alineados en que sí. Todavía creen en los santos reyes. Mira, ¿qué dice la doctora Claudia a los estudiantes que salieron a manifestar? Ya los de la UNAM, y ya los estudiantes de la carrera de leyes ya salieron a manifestarse en contra de la reforma del Poder Judicial. ¿Qué le contesta la doctora Claudia a los muchachos? Que lean el documento. Van a perder su tiempo leyendo el documento, porque en la práctica lo que quieren es quitarle autonomía al Poder Judicial. No quieren acabar con la corrupción, no se va a acabar la corrupción. Yo creo que se va a incrementar, mi estimado Pepe, sí, con eso, ¿verdad? Entonces, pues mira, estamos a 29. Este mes sí trae 31. Falta el resto del 29, el resto del 30, 31. Y el día 1 van a tomar posesión los nuevos diputados, los nuevos senadores. Y seguramente el día 2 ya van a estar procesando estas reformas. Y de aquí a ese día podrían ocurrir muchas cosas, yo creo, con esas presiones de Estados Unidos, si es que tienen algo por donde presionar, y yo creo que sí van a tener. Y faltan las declaraciones en octubre de García Luna. El Mayo sabe mucho de México, sí. ¿No? Y fíjate que lo que comentabas ayer también lo trata Cruz Roque, cuando da los nombres de los senadores que incorporaron al recién electos PRD, José Sabino Herrera de Tabasco y Arely Saucedo de Michoacán. Y como tú lo dijiste también, no mencionan el tercero, que con eso cumplirían la falta mayoría. Falta uno, ese va a salir Morena está a un paso de lograr su ampliamente anunciado plan C, pero se le presentan diques de contención que no debería menospreciar. Sobre todo la presidenta electa Claudia Sheinbaum heredará la estafeta presidencial. Entonces, ¿a qué dique se referirá? No dice que debe heredar nada más la estafeta presidencial, pero se le presentan diques de contención. Eso sería en Estados Unidos que no debería menospreciar los trabajadores, el pueblo, pero sí. no va a pasar nada. Fíjate que sí, y como los varios compañeros nuestros, incluyéndote a ti, que trataron los temas del Poder Judicial, concluye Ricardo del Muro de una declaración que hizo una investigadora. Dice: si es que el objetivo es ampliar el derecho de acceso a la justicia y no simplemente centralizar el poder para no tener contrapesos, como ocurre en las dictaduras. Esa fue la mención que hizo exactamente, necesito localizar el nombre, señaló Camacho, híjole, pero no encuentro el nombre, pero fue una declaración que hizo
una persona involucrada en los temas del Poder Judicial Federal. Advierte Camacho, dice acá. Bueno, vale la pena leer a nuestro amigo Ricardo del Muro, porque sí trata este tema que pues lo hemos dicho, o sea, de cuál es el objetivo final, de plano vulnerar todo el papel que juega de contrapeso, un poder que recordemos que en México es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que en teoría deberían ser autónomos e independientes, pero pues hemos vivido situaciones que no nos permiten opinar en ese sentido, porque si el poder legislativo está supeditado a lo que diga el ejecutivo, y en este caso el judicial, por primera vez en la historia, por otros intereses políticos, determinó que era autónomo e independiente, cuando en ejercicios anteriores de otros gobiernos pues, estaban sometidos, por supuesto, al poder ejecutivo. Pero no cometían tantas faltas. Ayer, ¿tú crees? Claro, yo lo he entendido, no he estado durmiendo, mi estimado. Ayer hubo una diputada, por ahí está el video, donde se pone a discutir de Morena, que no está de acuerdo con la reforma del Poder Judicial. Es una abogada litigante que pasó, no sé, como 35 años trabajando en eso, ahora se fue de diputada, estuvo defendiendo 2 años a la 4T y ahorita se le está yendo en contra. Dice, de acuerdo con mi experiencia, la inmensa mayoría de los juicios que llevaron trabajadores para defenderse de las autoridades les fueron favorables. O sea, la inmensa mayoría fue defendida por el Poder Judicial. Ella está refiriendo a los de a pie, a los de la calle, a los ciudadanos comunes y corrientes, si me permiten decirlo así, que fueron a pedir ayuda al Poder Judicial porque le estaban vulnerando sus derechos. Muchos de ellos vía amparos, se les resolvió a favor. Ella lo está peleando en la tribuna, de hecho la van a expulsar, yo creo, antes de que se vayan, ya hace falta poco, pero habló muy duro en contra de la reforma al Poder Judicial. Yo creo, mi estimado Pepe, que sí, efectivamente, sí había cierto sometimiento, pero para ciertas cosas, creo yo, que no eran tan dañinas para el país. Cuando eran dañinas para el país, le metían freno, ¿no? Entonces, pero volvemos a caer a lo mismo, mi estimado Pepe. Sí necesita una reforma el Poder Judicial, pero no así. No así. No ir a elegir a ministros, jueces y magistrados por el voto popular. No es así como debe hacerse. Muchos especialistas en el tema ya lo han argumentado. Los únicos que dicen lo contrario son el presidente López Obrador y compañía. Bueno, y de lo mismo habla nuestra amiga Enriqueta Burelo. Este arroz todavía está a medias, ¿no? Se está refiriendo pues a esta reforma, ¿verdad? Está dejando a entrever pues de que todavía no se ha aprobado. La reforma está siendo objeto de estudio en el Congreso de la Unión. Se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez un foro organizado por la diputada electa María Mandiola Totoraricahuela, que es ahorita diputada electa. Estuvieron ahí Sergio Valls Esponda, presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución y Controversias, Plácido Morales Vázquez, Alejandra Robelo, abogada feminista, y varios, ¿verdad? Ahí argumentaron qué es lo que piensan de esta reforma, y la inmensa mayoría coincide en que no debe hacerse eso, pero hasta el día de hoy siguen montados en su mulita. Lo único que dijo Ricardo Monreal ayer, como queriendo matizar, Ricardo Monreal es coordinador, o va a ser el nuevo coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja allá en México, que ya está tratando estos temas, ¿verdad? Que no va a ser vía fast track la aprobación de la reforma del Poder Judicial, como se había pensado que el primer día, no van a poder, porque el primer día se instala el Congreso General, nombran su mesa directiva, toman protesta, en la tarde reciben el informe del presidente, el último informe, y bueno, ya al día siguiente dijo Monreal que va a pasar al pleno el tema, pero que se va a discutir en lo general y en lo particular, que tiene mucho significado, que ahí, pues no sé, se podrían pasar 2 o 3 días, porque en lo particular se pueden tardar cuando analizan artículo por artículo,
pero ya cuando transcurra todo eso, viene la hora de la verdad, cuando lo sometan a votación. Ahí, quiera o no quiera la oposición, lo van a aprobar. Los morenistas sí quieren. Y si alguien se opusiera del lado de Morena, van a faltar a la sesión. No creo que se animen a votar en contra, pero podrían hacer falta de quórum. Esa podría ser una trampita que hacen a veces para no aprobar ciertas cosas, pero pues no sé qué pienses tú, Pepe, pero ahorita sigue mandando el presidente López Obrador. Él va a seguir presidente todo septiembre, con una nueva cámara que ya llega comprometida con la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a ver a quién le van a hacer caso. Siguiendo con el tema, yo digo que los argumentos del presidente puede ser que son debatibles, sí, hay intereses por ahí, pero sí hay señalamientos de lo sucedido en la época de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, en relación a algunas decisiones que finalmente llegaron hasta el tribunal cuando eran llevadas a esa instancia por la oposición, la que ahora está en el poder. Entonces sí hay una serie de elementos ahí que inclusive, mi querido Alex Auditorio, hay muchas cosas que no trascienden, que están por debajo, que tienen su razón de estar ahí, que por supuesto es un asunto que los conoce plenamente, bueno, tanto el presidente actual como la próxima presidenta, y que por ahí lo trabajan en lo oscurito, por debajo de la mesa. Hay una serie de cuestiones que no trascienden. Claro. Entonces ahí es donde uno le va creando uno pues esa incertidumbre, esa duda, despierta el interés inclusive de quienes ni siquiera tienen la menor idea de algún tema político nacional, pero que ante tanta bombardeo de información, dimes y diretes, y ahora con las redes sociales de que te enteras de todo al momento, pues con mayor razón hay participación. Entonces, y todo eso, este tipo de acciones que se dan en toda la sociedad mexicana, pues llegan a los oídos, llegan a las instancias, tanto como la Cámara de Diputados Federal como la de senadores, y ahí influye, ahí intervienen, ahí van debatiendo. ¿Y qué sucede al final? Simplemente es un acuerdo entre el grupo del poder, que se reúnen en una comisión de los integrantes, llegan a un acuerdo con la persona que preside, el diputado o senador que preside ese grupo parlamentario, en este caso particularmente Morena, y ahí se acuerdan y se definen, y ya bajan tanto las comisiones como el pleno a dar su planteamiento y dejar pasar lo que ayer decías del análisis en lo particular de los asuntos, que eso lo manifiesta la oposición, pero como son minoría, pues ahí se quedan, sí, claro, en el limbo. Sí, pero no olvidemos que esa fracción parlamentaria tiene dueño. En este caso tienen dueños. Sí. Los que mandan las directrices son López Obrador ahorita y Claudia Sheinbaum. Así es. Y esas instrucciones se bajan a esos grupos parlamentarios. Y si hay una instrucción, la tienen que cumplir, no se van a poner a discutir. Eso es lo que estamos pensando como ha sido hasta ahora. Pero si van a actuar de manera independiente, que yo lo dudo, podrían hacer alguna maniobra de atrasar, de alentar las cosas, para que cuando esté Claudia Sheinbaum ya mandando el país, pues ya las cosas las maticen de acuerdo como convenga al país, pero yo lo dudo mucho, pero siempre hay que dejar una rendija. Y es que debemos entender que son asuntos políticos donde se ven intereses de todo tipo, entonces finalmente pues se van porque hay un interés político, primero de mantener el grupo en el poder, segundo de darle a entender que quien ejerce el poder en la actualidad, y en este caso particular, es Morena, en otro momento fueron otros partidos, pero, que no se dan pero cuenta, así se va a quedar. Pero no se dan cuenta que es un barco que se puede hundir, y en ese barco van ellos. Pues sí, pero o sea, esa es la percepción que nosotros tenemos. Ellos seguramente tendrán, inclusive ahorita, la propuesta tal y como está, aunque posteriormente tengan la cura. Eso lo pueden hacer. Terminamos Arsenal de Plumas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.